sombra evitaré tu nombre escupirá. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber accedido a la entrevista. Vamos a hablar acerca del gobierno de Alberto Fujimori en la primera etapa. ¿Sí? Quiero comenzar, por favor, con tu presentación. Quiero que me des tu nombre completo, tu grado de estudio, tu profesión como tal y cuál ha sido los últimos trabajos con respecto a ello. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la carrera de Historia. Mi trabajo en sí se ha desarrollado en investigación histórica en torno a la República, más o menos 1980 en adelante. Más he trabajado en temas de desarrollo social, pero sí temas históricos, mayormente base sociedad. Empezamos con las preguntas entonces. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Tema económico veníamos arrastrando desde el gobierno anterior de Alan García, del periodo 85 al 90, el tema de la inflación. Nos habían sacado del Fondo Monetario, así que ningún país nos quería prestar dinero. Teníamos una inflación muy grande. Y por ende, el tema de la pobreza había sido un crescendo, digamos, social, donde estaba alcanzando límites casi del 50%. También habíamos sido azotados por el terrorismo, que recién hasta el 92 se pudo capturar a Abilmael Guzmán, y con eso, bueno, como que disminuyó un poco, ¿no? Quedaron remanentes, y el último, bueno, el MRTA en el 97, con la toma de la embajada. En temas políticos siempre se vivió algo de corrupción. Lamentablemente con el gobierno de Fujimori y Montesinos, esto subió a una escala muy, muy, muy grande. Tanto así que creo que hasta el día de hoy todavía seguimos arrastrando temas de corrupción. ¿Qué otros problemas más? También hubo tema de privatización en la parte económica, que creo que hasta cierto punto fue una medida necesaria, pero también arriesgó mucho de la estabilidad, creo, económica de muchos sectores, ¿no? Pero creo que básicamente eso. La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para poder combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no fueron efectivas en todo caso? El tema con la inflación es un tema interesante porque Fujimori gana las elecciones diciendo que no iba a ser un shock económico, que era lo que proponía el partido rival, que era el Fredemo. Vargas Llosa en su momento quiso hacer, digamos, un golpe a la economía para detener el tema de la inflación, detener los precios, porque al Estado le estaba saliendo mucho más caro detener o equilibrar esos precios, y al final, bueno, eso golpeaba más el erario, ¿no? ¿De qué era necesario? Era necesario. El problema estuvo en que él dijo que no lo iba a hacer y lo terminó haciendo. ¿Cómo se desarrolló? Creo que puede haber muchas versiones, pero para el momento se tuvo que hacer lo que se hizo, creo. Costó cierta estabilidad en algunos sectores de trabajo, por ejemplo, sindicatos se vieron afectados. La estabilidad laboral de los empleados ya no era tan segura. Se perdió mucho, pero creo que a la larga hizo que el país se llegara a estabilizar de una manera que creo que hasta el día de hoy lo podemos ver en alza, ¿no? Claro, en ese momento no había de otra, ¿no? Sí, como te digo, yo creo que fue un mal necesario. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para poder abordar la pobreza y la desigualdad en el país?
Esa pregunta es controversial. En el tema de la pobreza, si bien la parte económica empezó a mejorar, no necesariamente mejoró para todos los niveles. Siempre hay grupos que se quedan con un poquito más, bueno, con bastante más que otros. Pero el país profundo, el país donde Fujimori ganaba votos con su populismo, sigue igual. Creo que sigue igual hasta ahora. Muchas de las maquinarias que se donó, que se regaló, sirvió para algunos meses, un año, un par de años a lo mucho, y luego ya no. El agro sigue igual, las partes macro sí se vieron como que mejor implementadas, pero el de a pie, el campesino, no lo vio tanto. Ahí podemos incluir un tema muy controversial que hasta ahorita creo que desata polémica, que para combatir la pobreza se dio esto de la planificación familiar, que al final eso fue el título, pero en la realidad fueron esterilizaciones forzadas, supuestamente para combatir la pobreza, pero bueno, ahí había un tema totalmente distinto, racismo, clasismo, en fin. Yo creo que más se preocupó en la parte macroeconómica del país que en el ciudadano de pie. Y eso es algo que todavía vemos. SUNAT, por ejemplo, le cobra siempre a las pequeñas empresas o a las medianas empresas, y las grandes empresas normal siguen con sus deudas. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron con el gobierno para poder combatir los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA? A ver, Fujimori no combatió el terrorismo. Eso es algo que se ha creído durante mucho tiempo, pero en realidad no fue así. Ni siquiera sus políticas sirvieron tanto para eso, porque el grupo que se forma para combatir a Sendero ya venía siendo formado desde el gobierno de Alan García. Tampoco era mérito de García, en realidad eso fue mérito de la policía y de los servicios de inteligencia del ejército, de la marina, que ya habían pasado por procesos atroces, asesinatos sistemáticos de campesinos, pero que con el tiempo, digamos que aprendieron la lección, sabían que tener al campesino de su lado era mucho más viable que simplemente hostigarlos o acusarlos simplemente por ser personas que vivían en la zona. Y lo meritorio de eso es que se logra la captura de Abimael Guzmán casi sin disparos, sin nada, sin mayores riesgos, se puede decir, por un trabajo netamente de inteligencia. Incluso ya los remanentes que han quedado actualmente de Sendero no se dedican al terrorismo, se dedican al narcotráfico. Y eso es avalado con temas de corrupción de los mismos políticos, de algunas partes del ejército que incluso se hacen de la vista gorda. Pero tema de terrorismo en sí, en el Perú, se puede decir que ya no hay. Hay un terrorismo urbano que ha nacido en últimas épocas, se le quiere decir a esto de los grupos de extorsionadores, pero el terrorismo de los 80 no, ya no hay. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió básicamente en la esterilización de mujeres indígenas y campesinas. ¿Qué opinas al respecto? A esa pregunta yo creo que le falta un término importante, que es el forzadas, esterilizaciones forzadas. ¿Por qué? Porque muchas esterilizaciones se dieron sin consentimiento de las mujeres, especialmente en el ámbito rural, y mujeres fueron captadas, muchas veces se iban a atender por, no sé, una operación de rutina o hasta en algunos, claro, hasta un Papa Nicolau, se puede decir, y les decían, le vamos a hacer una pequeña cirugía, un cortecito, unos cortecitos, y al final terminaban siendo esterilizadas.
El impacto que eso tuvo dentro de estos grupos sociales fue muy fuerte porque más allá, obviamente, del peso que pueda tener de hacerte algo sin tu consentimiento, hay un daño psicológico. También hay un daño social porque en la mentalidad, bueno, las costumbres campesinas, las familias medianamente grandes son valoradas por el tema del trabajo, porque muchos de estos hijos salen a trabajar la tierra o incluso a buscar un futuro distinto, pero son familias más o menos de 4 o 5 hijos y mujeres que no habían tenido hijos, al final terminaban siendo rechazadas por parejas porque las veían como personas que no podían aportar a esa mentalidad o a ese ecosistema, se puede decir, ¿no? El impacto fue fuerte y voy a dejar de lado el tema de, de ver esto como solo un tema feminista, porque aquí hubo un tema de lesa humanidad, o sea, hacerle eso a una persona en cualquier ámbito es un delito, es un crimen. Y eso es algo que todavía el Estado no ha aceptado, no ha reconocido. A esas personas ya van cerca de 30 años y ni siquiera se les ha remunerizado por eso. Eh, es un tema muy delicado que incluso Castillo creo que tuvo su hermana, que también sufrió un tema de esterilización forzada. Ni siquiera mencionó, bueno, el poco tiempo que estuvo gobernando, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para poder controlar la prensa y cuáles fueron en todo caso sus repercusiones con respecto a la libertad de expresión? Ah, la dictadura de Fujimori se caracterizó por algo que quizás en otras dictaduras no pasaba. Había cierta libertad de prensa, había ciertos grupos eh, editoriales que podían seguir funcionando, tipo El Comercio, La República. Eso fue después de que ya les devolvieron a la... Claro, después del autogolpe, cuando se toman todos los poderes, incluyendo la prensa, son devueltos, pero digamos que todavía tienen cierta libertad como para poder decir opiniones o cosas contrarias al gobierno. Eh, cosas que en otras dictaduras no suele pasar, pero tuvo su contraparte porque Montesinos lo que hizo fue, como sabía que había un grupo grande de la población que suele consumir cosas rápidas, accesibles, empezó a crear o a comprar periódicos, de los cuales se llamaron los periódicos chicha, donde se pasaba o bien información muy manipulada de los hechos, o simplemente se pasaba información para despistar o crear psicosociales. Las noticias amarillas. Claro, la prensa amarilla, ajá, la prensa amarilla, lo que eran cortinas de humo. No es casualidad que cada vez que había un evento importante en el país siempre salía un psicosocial como algún asesino serial o algún vendedor de chifa que vendía perros, carne de perro o de caballo, o el chupacabras y cosas así. O incluso, si no mal recuerdo, también el tema de Sarah Helen, que fue en Ica, esto de la vampiresa que iba a resucitar. Y siempre eran por temas donde había alguna controversia política. Esto fue bien aprovechado por Montesinos y Fujimori para crear las noticias que a ellos les convenían, ¿no? Y la prensa, digamos, tipo comercio, que era un poco más difícil de acceder tanto económicamente como por el tema de la lectura. No, por tema de lectura. Incluso hay un tema aquí de analfabetismo. O sea, para cualquier ciudadano leer El Comercio muchas veces era complicado. O periódicos como La República. Preferían leer El Ojo, Expreso, que era un poco más popular. El chino, ¿no? Que creo que también había... Claro, El Chino, que fue también creado El Tío. Varios. Se crearon, creo que más de 20 de ese tipo de periódicos. Y eso, simplemente fueron
creados para controlar a la masa. Fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país. A ver, creo que el más obvio, ya se sabía de muchos de esos temas, corrupción, básicamente, temas de lesa humanidad, los asesinatos de la Cantuta, de Barrios Altos, temas de control de medios, las mismas esterilizaciones, políticas de privatización que al final no quedaban para el Estado, quedaban solo para un pequeño grupo de poder, como te decía. Esto, digamos que se colmó cuando se dio lo de los Vladivideos. Se creó todo un show mediático donde Fujimori acusó a Vladimiro de estar detrás de todo esto y como que él no tenía nada que ver, pero los indicios ya no se sostenían, caían por su propio peso. Eso fue por algunos meses hasta que él, bueno, decide volver a hacer las elecciones, toda esta parafernalia, y se escapa, no hay otra forma de decirlo, se escapa a Japón, renuncia desde allá, y bueno, yo creo que las consecuencias fue el legado de Fujimori. Todo su legado político, de todos sus congresistas, su propia hija, sus propios hijos, todo el sistema de corrupción creado por Montesinos, lo vivimos hasta ahora, con su hija que por cuarta vez quiere lanzarse a la presidencia con 3 fracasos previos, estrepitosos, y que se ha dedicado simplemente a tratar de cortarle el árbol a quien esté plantando algo, porque cayó así Kuczynski, también le hizo la vida imposible a Ollanta, cayó Castillo, por las razones que sean, pero quien estuvo detrás de esto fue el legado Fujimori. Así que sí, Fujimori sigue presente en nuestra sociedad, en nuestra realidad, lamentablemente. Sí, pero yo creo que la gente también empieza a despertar, empieza a darse cuenta de que ya el Perú no puede seguir siendo sostenido por la misma gente, ¿no? Y, y esto puede ser tomado de algo positivo también como algo negativo, porque puede pasar que la gente empiece a tomar un voto consciente, o puede volver a pasar un Fujimori donde la gente estaba harta de lo mismo y el primer outsider que aparezca le dé el voto. Así que el trabajo es arduo, creo. Es seguir tomando conciencia de las cosas y sobre todo seguir educando a las personas, porque es algo que la mayoría de gobiernos siempre trata de evitar. Educar a las personas porque les haces, entrar en razón, ¿no? Y eso en política muchas veces no es conveniente. Exacto. Pablo, muchas gracias por la entrevista, gracias por acceder a contarnos un poquito más de toda esta información, que es bastante interesante, importante. Ha sido bastante enriquecedor hablar contigo, así que muchas gracias por tu punto de vista. Gracias a ti.